Voy a hablar de tres cosas que son importantes. Crino, anacrino y diacrino. Usted dirá, ¿qué es esto? En el griego, ¿verdad? Y en el hebreo también encontramos algo similar. Como pastor tengo que sincerarme y darme cuenta que las iglesias hoy, si hay un factor, un don que se ha perdido en los pastores y en la congregación, es el don de discernimiento de espíritu. ¿Por qué digo esto? Porque estas tres palabras nos llevan a juzgar. Hoy tenemos, lamentablemente, matrimonios que viven juzgándose el uno al otro. Yo era uno de ellos. La peor cosa que podemos hacer nosotros es lastimarnos como pareja. La peor cosa que podemos hacer nosotros es juzgar cosas que creemos que son y no son. Y vamos a ir a la palabra de Dios. En el libro de Hebreos 13:13 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, ¿de quién? De Dios. Yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Dios juzga. Pablo le dice a Timoteo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Salmo 7:11, Dios es juez justo, y Dios está irado contra el impío todos los días. Y a mí me gusta lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, y preste atención, porque me he dado cuenta, Pastor Cueto, que usted tiene una congregación quizás muy nueva. Donde ocurren los divorcios, generalmente, nosotros somos pastores consejeros de más de 35 años, es en el juzgar a tu prójimo. Pablo dice en Romanos 14:12, de manera que cada uno de vosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada cosa que hacemos nosotros aquí en la tierra, allá en el trono blanco, cuando llegue el juicio final, vamos a dar cuenta a Dios de lo que hacemos. Escuche bien, porque esto es bien importante a lo que le estoy diciendo, especialmente los nuevos. Tómenlo con mucho amor, porque soy un pastor que amo a la gente, pero me duele el divorcio. Dios tiene preparado un juicio allá. Pero nosotros nos lastimamos aquí en la tierra como matrimonios, nos herimos juzgándonos unos al otro, todo el tiempo vivimos juzgándonos. Este señor, Glenn Simmons, de 71 años, fue declarado inocente en el estado de Oklahoma, Estados Unidos, luego de pasar cerca de 50 años en prisión por un crimen que no cometió. Glenn Simmons, afroamericano, es la persona que más tiempo ha pasado en la cárcel antes de ser exonerado en la historia de Estados Unidos, según el Registro Nacional de Exoneraciones. Simmons fue liberado en julio, luego de pasar en prisión un total de 48 años y un mes y 18 días. Y Simmons dijo en el juicio que ni siquiera estaba en Oklahoma en el momento del asesinato. Pero fue culpado y fue preso. El juez que declaró culpable a Glenn Simmons se equivocó, ¿verdad? Claro. ¿Cuántos de nosotros como matrimonio nos equivocamos al juzgarnos unos a otros? Porque juzgamos lo que vemos. Nosotros no juzgamos las intenciones del corazón. Dios sí, nosotros juzgamos lo que ven nuestros ojos. Yo tengo más divorcios en consejería por matrimonios que viven juzgándose el uno al otro. Mis consejos para lograr fortalecer el amor, el lema de ustedes, está en Mateo 18:15, la solución. ¿Tienes un problema con tu hermano? ¿Quién es tu hermano? Tu esposa, tu esposo.
¿Tienes un problema con él? Habla con él. No a la iglesia. No seas chismoso o chismosa. Habla con él. Habla con ella. Para eso Jesús fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Pecado significa jamartía, errar al blanco. Nos equivocamos a cada rato. ¿Y qué mejor que ir al cónyuge y decirle, me equivoqué? Hoy a la corte te llevan, el 911, y las mujeres te llevan fácil a la corte. Me empujaste, me tocaste. Un juicio. ¿Por qué Jesús no condenó a la mujer pecadora? Él la podía haber condenado. Yo me imagino que aquí hay muchas mujeres que no se han casado virgen. Si las vamos a condenar, las tenemos que mandar a todas al infierno. Sin embargo, Jesús no condena, Él restaura. Lo que nosotros tenemos que hacer como matrimonio es restaurar, no condenar. Es fácil. En 55 años que llevamos de casados, yo podría sacar un montón de cosas y condenar a mi esposa. Y ella tendría que hacer lo mismo conmigo. Y no hubiésemos durado 55 años. Jesús no condenó a la mujer pecadora porque Él sabía lo que tenía que hacer. Cuando vinieron a tirarle piedras los fariseos, Él les dijo, el que esté sin pecado, que arroje la primera. Ahora yo les voy a pedir a los varones que se paren. Párense, varones. Ahora, cerca de su esposa y las que no lo tienen, oren para que algún día, de acá a 50 años, se las dé el Señor. Porque está bien solo. Ahora mire a su esposa. Ahora tome una piedra simbólica en la mano. ¿Se animaría usted a tirársela? ¿Sabe por qué no lo hace? Porque ella agarraría otras 50 y se las tiraría a usted. Tome asiento, gracias. ¿Saben qué hacen las piedras cuando juzgamos y tiramos piedras? Hieren a la persona, lastiman, lo meten preso. Y muchos de ellos o de ellas son inocentes. El mundo no cristiano juzga, pero el verdadero cristiano discierne en el espíritu. Pastor, hace falta enseñar discernimiento de espíritus. Mire, yo le digo para la gloria de Dios, pero usted se me acerca a mí acá, en 5 minutos, yo sé lo que hay en su corazón. La pastora igual. Dios le tiene que dar a los pastores, Pablo lo dice, busquen dones. Y el primer don que tiene que tener un pastor y un líder en una iglesia, y también nosotros como varones y mujeres de Dios, es discernir el espíritu que hay en la persona. Es fácil a través de los ojos culpar a alguien. Escuché una hermana en la fe semanas pasadas decir esto: a mi marido lo manejo como un títere. Solo tengo que saber mover los hilos para tenerlos a mis pies. Porque la mujer, en su doble personalidad, en ese espíritu oculto, la pastora lo dijo, ¿verdad?, es manipuladora. Escuche, mi hermana, no estoy diciendo cosas incorrectas. Trabajamos en psicología, trabajamos en liberación, trabajamos en tantas áreas emocionales, que cuando alguien se me para ahí y viene a decirme, pastor, vengo a confesarle algo, dígamelo. Más de la mitad de las cosas que una mujer o que un hombre viene a decir en consejería es mentira. Estas 3 palabras, crino, anacrino y diacrino, se refiere a juzgar. ¿Por qué un matrimonio llega a un divorcio? Qué pena. Porque viven quizás juzgándose todo el tiempo el uno al otro. El ser humano es comparado a un automóvil oxidado.
Acá no se usa mucho esto en California, pero sí en Nueva York, en lugares donde hay mucha nieve, mucho óxido. Usted ve ahí un automóvil oxidado y ve ahí una masilla, o en inglés es bond, lo que usan los que trabajan en chapistas, diríamos nosotros en Argentina, acá no sé cómo se les llama. ¿Cuál es el propósito del bond? El chapista busca tapar las partes oxidadas del carro con masilla. Y el carro aparentemente parece que quedará nuevo y después lo pintan y usted dice que está nuevo el carro. Pero ¿sabe una cosa? A los pocos meses o años, el óxido vuelve a salir. Lo mismo ocurre con los matrimonios que viven juzgándose el uno al otro. Tratan de poner parche al oxidado y al poco tiempo vuelve a salir porque no hay arrepentimiento. Mire, usted la puede regar una vez. El mexicano dice regar, ¿verdad? No es mala palabra. Usted puede regarla la segunda vez en la misma área, la tercera vez, por favor. Algunos dicen no hay dos sin tres. No se gana nada juzgándose el uno al otro. El primer juzgar es crino. ¿Y qué dice el Señor en Mateo? Mateo 7:1. No juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Y Mateo usa la palabra griega crino para juez. Una de las características que usó la pastora Elena para determinar cómo tenemos que tratar a las mujeres fue dejarlas salir y no chequearlas. Mire, he crecido en el Señor después de 46 años de conocerlo. Y si alguien viene y me dice, si ella viene y me dice a mí, Pablo, me enamoré de alguien. ¿Saben una cosa? Lo que hace el crecimiento, le digo, vete. Porque tú tienes que ser feliz. ¿Qué voy a agarrar? ¿Un revólver y la voy a matar? ¿Saben por qué? Porque ella es pertenencia de Dios. Yo soy pertenencia de Dios. Tu esposa, mi hermano, no es tuya, es de Dios. Tus hijos son de Dios. Tenemos que cuidarla, ¿sí? Tenemos que tratar de cumplir esas 55 cosas que pusieron ahí. Imposible, ¿verdad? Hay que tratar. Pero yo no soy dueño de ella. Y lo aprendí. Y cuando uno aprende eso, la pone en las manos de Dios. Es tu hija. Esa palabra crino es una palabra común usada 114 veces y viene con una variedad de palabras relacionadas construidas sobre la misma base. El significado fundamental es escudriñar y evaluar algo. Significa juzgar. Juzgar, pero para condenar. Porque eso, ¿sabe por qué la iglesia, pastor? ¿Por qué la iglesia se está vaciando y no estamos creciendo? Porque vivimos juzgándonos unos al otro. Juzgando denominaciones eclesiásticas, juzgando a pastores, juzgando a líderes, juzgando iglesias. Y la gente que no conoce a Cristo no quiere entrar en ese infierno. Ellos quieren un cielo. ¿Sabe? Los fariseos juzgaban todo el tiempo. Yo no quiero a mi esposa. Yo la amo. ¿Sabe? Porque uno quiere, hermano Alfredo, mira, tú eres mi amigo. Uno quiere un objeto. Ella no es un objeto. Las mujeres no son un objeto. Mi esposa no es un objeto. Yo no quiero a mi esposa, yo la amo. Y cuando yo la amo, voy a pelear por ese amor. Y he peleado 55 años. Pablo dice, amar a pesar de.
los cambios hormonales que mencionó, el que te diga 39 veces que no. Basta que te diga una que sí, por lo menos la salvaste. Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Y sabe lo que le dijo Pedro? Sí, Señor, como nosotros hoy. Sí te amamos, mentira. Lo negó. ¿Me amas? Jesús le contestó a Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. Escuche, varón, esto es para los varones. Nosotros no tenemos que juzgar a la esposa, tenemos que apacentarla. ¿Saben que hoy hay muchas mujeres que se enamoran de los pastores en las iglesias y no del marido? ¿Saben por qué hay mujeres? Yo lo sé por estadística. Van a la iglesia fulana de tal, con excepción del pastor Cueto, y me dicen, ay, qué dulce que es el pastor. Le encantan los pastores a las mujeres. ¿Sabe, mi hermano? Tú tienes que ser el pastor de tu esposa. ¿Está bien que tengamos un pastor? Sí. Pero cuando le dijo Jesús a Pedro, ¿me amas? Apacienta a tu esposa. ¿Y qué quiere decir apacentar? Darle tú el alimento espiritual. No esperes que llegue a la iglesia el domingo y el pastor se pare y él sea el gran. Sábelo todo. El varón tiene que ser el pastor de su esposa. ¿Cómo una esposa muestra que ama a su esposo? ¿Qué, arreglándose bien como algunas se arreglaron hoy? No, eso, a mí no me sirve eso. A mí no me sirve. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo dice que una esposa ama a su esposo cuando lo respeta. ¿Y saben lo que quiere decir respetarlo? Significa considerarlo. Esa liberación femenina es del diablo. ¿De dónde sacó mi hermana usted que usted va al mall y compra un televisor y llega con el televisor a su casa y le dice a su esposo, Hani, mira lo que compré en especial? ¿Más qué especial? Y ni le preguntaste que lo ibas a comprar. Y después le dices, pero es mi plata. ¿Y tú quieres que tu matrimonio dure? Hay que parar de juzgarse y empezar a amarse. ¿Saben que los amigos de Job creían que lo que le pasó a Job, pastor, era un castigo por un pecado secreto? Nosotros los cristianos pensamos, si el esposo o la esposa se descarrila, decimos seguro que anda en un pecado secreto. Y Job no andaba en ningún pecado secreto. Pero esos son los amigos que te miran la mente. Porque en la iglesia no vas a encontrar muchos amigos. Yo nunca encontré amigos en la iglesia. Compañeros sí. Pero varones crecidos, matrimonios crecidos, es muy difícil. Lo que le pasó a Job no era un pecado, un castigo por un pecado secreto. Y usted sabe la historia y no voy a entrar en la historia de Job. Pero muchas parejas usan la vara de medir tratando de mostrarle el uno al otro que lo que le sucede es por causa de algún pecado escondido. Y no es verdad. Hay cosas que suceden, que Dios permite que sucedan, que son pruebas en nuestras vidas. Y no necesariamente es un pecado escondido, pero ahí nos juzgamos unos al otro. El esposo piensa que su esposa no quiere tener relación sexual con él. ¿Y qué piensa el hombre? Tiene un amante. Y no necesariamente una mujer tiene un amante por no tener relación. A lo mejor su cuerpo, hay algo en su cuerpo. Pero ¿qué hace el hombre? Seguro que tiene un amante. Nos precipitamos a la hora de emitir juicio sobre otro.
Pablo dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Y en Romanos, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No debemos tener la acusación o el juicio del cónyuge, sino lo que dice Pablo, el día del Señor vamos a dar cuenta de Él. No va a ser una broma ahí arriba. Ay, pastor, yo soy cristiano. Ay, yo me porto bien. Sí, allá arriba vamos a ver. Él va a sacar todas las cosas a la luz. Dios va a sacar lo oculto a la luz. Dios a su tiempo manifestará las intenciones de los corazones. El juzgar crino es provocado por la justicia personal, pero no por el corazón de Dios. Dios, Jesús, no vino a condenar, vino a salvar. Mira a tu esposa, varón, mírense. Dense un beso ahora. No, pero con cara seria. ¿Qué cara seriota que tienen todos, pastor? Mírala, varón. Dile, no te voy a juzgar más. No, pero no te rías. No, dile. La segunda definición de juzgar, el diacrino, Pablo dice, 1 Corintios 6:5, para avergonzaros lo digo, pues, ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos, por eso la iglesia no se llena, porque los de afuera ven que nosotros, siendo cristianos, vivimos hablando mal del cónyuge. Y Pablo dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? ¿Usted qué cree? Pastor, tenemos que predicar la cruz de Cristo. Jesús fue a la cruz a morir. Y Isaías dice que Él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Nosotros tenemos que hacer eso. Hablar menos y actuar más. Tenemos que ir a la cruz. Tenemos que morir a esa vieja naturaleza y dejar de juzgar. Recordemos que la mujer sabia edifica. No sea esa mujer que manda. Aunque usted es más inteligente que el varón, mi hermana, pero déle lugar a su esposo. Respete las opiniones de él. Cuando hay una decisión que tomar, cordón de se lo dijo la pastora, si Dios no está de acuerdo, no se hace. No me está entendiendo usted, ¿verdad? Tu pareja es posesión de Dios y no tuya. ¿Qué significa diacrino? Significa hacer diferencia entre una cosa y otra. Equivale a evitar llegar a juicio o corte. Por eso Pablo dice, no hay entre vosotros sabios. Nosotros los cristianos no tenemos que pisar una corte, sin embargo estamos metidos en la corte. Usted lo ve en el noticiero. No quiero lastimar a nadie, pero hoy hay muchos hispanos que buscan la corte para solucionar un problema. Cristianos. ¿Es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos? El apóstol Pablo quiere llevar a los matrimonios a la cruz. ¿Sabe quién estaba en la cruz? Había 2 ladrones. Diga 2 ladrones. No, mi hermana, no mire a su esposo. Dije 2 ladrones en la cruz. Esos 2 ladrones habían robado los 2 la misma cantidad de dinero, habían hecho lo mismo. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Le dio la oportunidad de arrepentirse. Los 2 merecían irse al infierno. ¿Acaso uno era más pecador que el otro? No. ¿A quién de los 2 colgados en una cruz Jesús le diría, hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Al esposo, a la esposa? ¿Al que juzga, al que critica, al que murmura, al que va a juicio? No, al que se arrepiente y reconoce a Jesucristo. Y se calla la boca, diga, se calla la boca. Los hombres, las mujeres hablan 25.000 palabras por día. Y es verdad, los hombres 12.500. Jesús no hablaba ninguna. Él como cordero, dice, fue llevado al matadero. No abrió su boca.
Porque cuando uno abre la boca la riega. La tercera definición, estoy terminando, anacrino. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: ¿me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo? Mire usted. Pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que lo acusáis. Y la palabra esa, anacrino, significa examinar o juzgar. Poncio Pilato se lavó las manos. Nosotros literalmente no podemos, claro, lavarnos las manos cuando hay un problema, pero lo tenemos que poner en las manos de Dios. Cuidado. Poncio Pilato dijo: yo no hallé nada errado en este hombre. Yo no hallé nada equivocado. Y para los judíos, Jesús era culpable por hacerse pasar por el rey de los judíos. Pero para Dios, Jesús era inocente. Denle un aplauso al Señor por eso. Denle un aplauso fuerte. Para Dios, Jesús era inocente. Para nosotros, el rey David fue un asesino y un adúltero. Pero el rey David era conforme al corazón de Dios. Es difícil entender eso, ¿verdad? Para nosotros, la mujer encontrada en el acto de adulterio era una prostituta. Para Jesús, una mujer engañada y seducida por hombres corruptos que no se animaron a tirar una piedra. Ve, lo hiciste, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Ves la gran diferencia? Quiero concluir con el pensamiento del apóstol Pablo: el que me juzga es Cristo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. I don't care about it, what you say for me, to me. A mí no me importa lo que diga la gente. Los noticieros, la basura que encontramos en la televisión. Juzgar a un futuro presidente, sacarle el dinero y dejarlo casi en bancarrota para que no sea presidente. ¿Qué le parece a usted? Este país está arruinado, puros juicios. Los ángeles, ¿se acuerda Sodoma y Gomorra? Y ahí termino. Los ángeles, el ángel de Jehová le dijo a Lot: escapa por tu vida. ¿Sabe qué tenemos que hacer con nosotros como matrimonio? Escuche, busque matrimonios cristianos crecidos en el Señor. No matrimonios que le guste la farándula. ¿Dónde a Las Vegas? ¿El casino? ¡No! Yo no estoy diciendo que Las Vegas es la ciudad del pecado de antes. Uno puede ir a Las Vegas a pasar un buen tiempo, pero no siendo jugador. Busque hermanos crecidos, busque parejas que usted se pueda sentar con ellos y realmente usted siente la presencia de Dios en ellos y usted va creciendo. Donde va Vicente va la gente. Hoy los matrimonios se juntan en grupitos y hay grupitos pecadores en la iglesia, cuidado. Dios le dijo a Abraham que salga de su tierra y de su familia. En Génesis, Abraham, padre de la fe, le dijo, y ahí termino, escuche bien esto: sal de tu tierra. ¿Cuántos colombianos hay aquí? ¿Cuántos colombianos pecadores? Digo, no. ¿Cuántos mexicanos hay? Madre mía. ¿Cuántos argentinos? ¿Y cuántos peruanos? Un santo.
Abraham, Dios le dijo, sal de tu casa, de tu país. ¿Saben por qué llegaron ustedes acá? No importa de qué manera, no me importa si saltaron el muro, si pasaron con un dron, no sé, no me interesa. Pero ustedes llegaron por un propósito acá. Dejaron su país en primer lugar. Y dejar el país no significa trabajar y ganar $1000, ganar 500 a... ¿De dónde eran ustedes otra vez? Ahí. ¿Cuánto mandas ahí? Dejar el país significa entender el plan de Dios. Por eso están acá. Y Abraham dejó el país. ¿Y sabe dónde fue? En un lado fue a Betel, y en el otro lado, occidente y oriente, fue a Jai. Fíjese Abraham, mire cómo Dios lo preparó a este hombre, cómo Dios los está preparando a ustedes, escuche. Betel significa casa de Dios, la iglesia que ustedes están yendo es casa de Dios. Pero al occidente o al oriente, llámelo como usted, depende del mapa como usted, está Jai, H-A-I. Y Jai significa, según la Biblia, montón de minas, lugar de basura. Usted tiene que escoger un Betel o una iglesia. Y se nadie dijo amén. ¿Sabe que en Jai, o Ai, habitaban los cananeos? Y los cananeos eran enemigos. Depende en qué iglesia usted esté hoy. ¿Usted es amiga de Dios o enemigo de Dios? La doctrina es muy importante. Y eso se traslada al hogar. Su casa, donde usted está hoy, se llama Betel. ¿Está la presencia de Dios en ese lugar o se llama Jai? Por cualquier... ¿Me está entendiendo? Póngase de pie. Si me vienes a acompañar con el keyboard, si está el hermano con el keyboard, ven a acompañarme. Tómense los matrimonios, tómense abrazados, abrazados. Betel es casa de Dios, Jai es lugar de basura. Abrácense, bien pegados, bien pegados. Yo sé que no se lavaron los dientes, pero no importa. Hay excepción a las reglas hoy. No me miren a mí, mírense entre ustedes. Y no tengan temor de sacar cosas a la luz. Si viene el hermano y me ayudas. Dice la Biblia, cerrados los ojitos, no me miren a mí, abrácense entre ustedes. Por favor, abrácense. Dejen que la presencia del Señor fluya hoy. Usted escoge el hogar y el matrimonio que quiere tener. Usted en su casa la puede llamar Betel, que significa casa de Dios. A usted su casa le puede poner el cartel que diga Jai, lugar de basura, donde todas las basuras entran. Escuche, mi hermano, mi hermana, no vinieron acá a esta conferencia por casualidad, Dios los trajo. Y saben que es un lugar santo. Dice la palabra que están en lugar santo. No permita que el pecado entre. Pero pastor, mis hijos andan en esto, en prostitución, mis hijos andan en pecado, mis hijos andan en alcohol.
Ustedes dos, de que ese hogar se llame Betel. A ustedes, el esposo y la esposa, son responsables de que ese hogar deje entrar cualquier tipo de basura, comenzando en la televisión, en las redes, en el TikTok, o llámelo como usted lo quiera llamar. Lugar santo es el que pisamos. Gracias por el testimonio de esta pareja que dio hoy. Es un testimonio que recién inician en los caminos del Señor. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos, ustedes, matrimonio que dieron el testimonio? Desde hoy en adelante, el hogar que ustedes tienen, la casa es diferente al hogar. La casa del hogar es el ambiente que ustedes traen ahí adentro. Desde hoy en adelante, ustedes dos tienen que decir, ahora vamos a establecer un Betel acá. Una casa de Dios. Aleluya, Rabarasanda y Rabarasira. Aleluya. La presencia de Dios está en este lugar. La Shekinah de Jehová está en este lugar. Hermana, dile a tu esposo, te quiero respetar. Perdóname. Perdóname por no tratarte bien. Perdóname por usar mi dinero, o el dinero que es de los dos, usarlo para mis gustos. Varón, dile a tu esposa, Hani, perdóname por acusarte. Quiero cerrar mi boca, cortarme la lengua desde hoy en adelante. Eres una posesión de Dios, yo te la entrego. Jesús, entrego a mi esposa en tus manos. Y la voy a respetar, la voy a amar, la voy a soportar, la voy a querer. Hasta que tú vengas a buscarme. Reprendo todo espíritu de divorcio. En el nombre de Jesús, no tienes lugar en cada matrimonio en este lugar. Todo juicio decretado, toda palabra de maldición que tus labios soltaron, en el nombre de Jesús. No más palabras de maldición. Bendice a tu pareja. Ahora comienza a hacerlo. Comienza a orar, varón. Tú que eres el sacerdote. Comienza a orar y bendecir a tu pareja. Suelta palabras. Suelta palabras. Suelta palabras. Suelta palabras. Comienza a bendecir. Perdón. Por poner cosas en la mano de Dios. Respeta que dejó su casa, su país, su familia para unirse a ti. Hermana, tú tienes un Abraham ahí al lado. Respétalo. Dale honra. Sara le dijo a Abraham, mi Señor. Qué lindo. Qué lindo, Padre Celestial. Te alabamos y te damos gracias por Jesús. Porque Él no vino a salvarnos. Le dijo a esa mujer encontrada en el mismo acto de adulterio, mira a esos hombres, son cobardes, te vinieron a acusar, te vinieron a tirar la piedra, pero ellos son más pecadores que tú, porque Jesús está discerniendo el espíritu.
Jesús sabe lo que... Y hoy nosotros como iglesia necesitamos discernimiento de espíritu otra vez. Discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo de Dios y lo de Satanás, entre... Padre Celestial, mientras el pastor Cueto viene, bendigo estas familias en el nombre de Jesús. Pero no solo en dinero, porque el dinero es secundario. Las declaro prósperas espiritualmente hablando, que desde hoy en adelante en esas cadenas de oración, cuando se junten 2 o 3, 4 matrimonios, empiecen a discernir qué espíritu tienen, a qué... En el nombre de Jesús, Padre Celestial, bendigo esas vidas en el precioso nombre de Jesús.